de hoy, como ustedes ven, hemos cambiado el formato de nuestra reunión y quería explicarles un poquito lo que es lo que le hemos llamado nuestro desafío transformados. Así le hemos llamado a este desafío que empieza el día de hoy, desafío transformados, que tiene dos objetivos, ¿no es cierto? El primero es que Dios nos transforme a los que ya somos creyentes en misioneros comunes y corrientes, ¿no es cierto? Ahí decíamos como Ted y como Tiziana, que son misioneros transculturales, como nuestra Mae también, personas que dejan su lugar y tienen un llamado de Dios para ir a otra cultura, a otro lugar. Pero la mayoría de nosotros somos misioneros comunes y corrientes. Entonces, en este punto quiero preguntarles, ¿cuántos leyeron el documento que enviamos? A ver, levante bien la mano. ¿Los demás no leyeron? Bueno, todos los domingos los voy a hacer quedar mal. Todos los domingos. Les voy a pedir que levanten la mano y entonces a los que no leyeron, obviamente, como ustedes me van a decir la verdad, ¿no es cierto? No me van a mentir. Entonces, se comprometen. Ahora, si los que no leyeron se comprometen a leer 2 en esta semana. Sí. ¿Sí? Bueno, Sí, juro. Eso, muy bien. Sí, me comprometo, así como juraron en la bandera, en el altar, todos. Muy bien. Recuerden que cada semana les vamos a enviar un documento que nos va a preparar para este momento, para este día. Va a anticipar mucho de lo que vamos a trabajar acá en este momento, ¿no es cierto? Entonces, el primer objetivo es que cada uno de los que estamos aquí nos convirtamos en misioneros comunes y corrientes, ¿no es cierto? Y número 2 es que Dios nos use a nosotros para alcanzar a los que todavía no han sido alcanzados. Vamos a perseguir a toda costa, ¿no?, estos dos objetivos. Entonces quiero explicarles brevemente de qué se trata este desafío, ¿cómo le llamamos? Transformados. Desafío transformados. Esto es lo que vamos a estar trabajando. Y este tiene 3 partes. Si ustedes vieron en sus redes sociales, ¿quién me dice cuáles son las 3 partes? Primera. Nada. No funciona el Instagram. ¿Qué pasa? Los jóvenes, nada tampoco. ¿Ah? Oración. Muy bien. Primera parte. La segunda parte. Preparación. Muy bien. Y la tercera parte. Una palabra que empieza con trans y termina con formados. Muy bien, entonces, muy bien, la primera parte de nuestro desafío transformados es la oración. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer mucho énfasis en la oración, ¿no es cierto? Si Dios va a reavivar nuestros corazones, es a través de la oración. Esto es lo que va a pasar. Y hoy vamos a mostrarles cómo vamos a hacer esto, ¿no es cierto? Orando por nosotros, los creyentes, y orando también por las personas que aún no conocen de Dios. Ojo, y no es que vamos a dejar de orar después, no. Simplemente hoy arranca y el primer énfasis va a ser en esta primera parte, orar. Vamos a orar mucho, ¿no es cierto? Todo esto tiene que estar bañado de oración. Mi esposa y yo hemos estado orando desde que el Señor nos mostró esto todo el tiempo. Hemos estado orando y clamando, ¿no es cierto? Y vamos a comprometernos a orar por lo menos hasta cuando termine el plan. Luego el Señor nos mostrará otras formas de orar, pero este es el inicio nada más, ¿no es cierto? Número 2. ¿Cuál era? Preparación. Muy bien. La preparación también empieza el día de hoy, así como la oración. Entonces, en la preparación, que dura 4 domingos, vamos a trabajar 4 talleres que ustedes tienen ahí. El primero de ellos, los 4 talleres tendrán 4 lecturas que les vamos a enviar entre semana y tendrán 4 espacios los 4 próximos domingos, ¿no es cierto? Con excepción del siguiente domingo, que es ¿qué? Feriado. ¿Y qué pasa con los feriados en nuestra iglesia? No hay reunión porque es tiempo de familia para nosotros. Entonces, primera semana, tercera semana de agosto, cuarta semana de agosto y
primera semana de septiembre tendremos esta misma modalidad, ¿no? Un par de alabanzas con nuestro equipo. Obviamente ahora tuvimos la Cena del Señor, tendremos la primera semana también y el resto vamos a estar acá, ¿no es cierto? En estos talleres no quisiera que sea meramente un monólogo, es decir, hay espacios para preguntas, levante la mano, preguntas, quisiera más preguntas que comentarios, ¿no es cierto? Porque como nos encanta hablar, a veces los comentarios se alargan más de la cuenta. Pero me encantaría escuchar preguntas de parte de ustedes, ¿no es cierto? Ya para hablar estoy yo aquí, ¿no es cierto? Hablando como loro. Pero quisiera, si ustedes tienen preguntas, o ven cómo va a funcionar esto, o ven, ¿y esto qué significa? ¿Y por qué estoy acá? Perfecto, preguntas. Por supuesto, y no quisiera desanimar algún comentario, pero que sea corto, ¿no es cierto? Muy bien. Los 4 temas que vamos a ver son, número 1, identifica a personas que necesitan el Evangelio. El número 2 será, invierte en otros mientras compartes el Evangelio. El número 3 será, invita a personas a construir relaciones cuyo centro es el discipulado. El número 4 será la dinámica de hacer discípulos, enviando a otros a ser discípulos. ¿Qué queremos hacer? ¿No? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón? Es encender la chispa de un movimiento, ¿no es cierto? No queremos simplemente reunirnos, lo he dicho esto varias veces, reunirnos acá cada domingo y venir y sentarnos acá y escuchar algo de la palabra del Señor y alabar al Señor. Eso es hermoso, pero es incompleto. Necesitamos cada uno de nosotros dinamizarnos en el poder del Evangelio para hacer la tarea que Dios nos llamó a hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo juntos, ¿no es cierto? El Señor Jesús con 12 apóstoles trastornó el mundo conocido en apenas 300 años. Y nosotros somos más de 12. Entonces podemos revolucionar el mundo entero, ¿no es cierto? Amén. No están muy convencidos, ¿no? Bueno, como no depende de nosotros, es una ventaja, no depende del Señor. La segunda parte de la preparación será la segunda, tercera y cuarta semana de septiembre, donde vamos a ver 3 charlas preparatorias para la iglesia todavía, ¿no es cierto? Y ahí vamos a volver ya a nuestra estructura regular de los cultos de fin de semana. Veremos 3 temas. Cómo Dios nos cambia, los 5 hábitos de la gente saludable y sistema de apoyo para tu vida, ¿no es cierto? En esta etapa, o quizá un poquito antes, yo voy a invitar a algunos de ustedes para la formación de grupos de casa. Pero bueno, no todos pueden formar grupos de hogar en casa, entonces también voy a invitar a algunos de ustedes para que hagan un trabajo que le llamamos el hermano mayor, es decir, un discipulado persona a persona. Entonces, unos dirán, nosotros podemos hacer grupo en casa, otros dirán, yo puedo hacer un trabajo persona a persona. Pero aquí nadie se salva. Y si usted no es parte de este plan, mi esposa, y puedes pasarme la lista de iglesias de Quito. No, esto es sí o sí. O sea, ¿eres parte o eres parte, no? Y si no eres parte, te vas a perder del gran movimiento que Dios... Y dicen los entendidos, ¿cierto? Cuando viene la ola del Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? Subirse en la ola del Señor. Y luego pasa el tiempo y uno se arrepiente. Y dice, ¿por qué no fui parte de eso? Y número 3, la tercera parte, es ya lo que llamamos transformados, propiamente dicho. A esta parte es donde ya vamos a invitar a las personas por las cuales hemos estado orando todas estas semanas. Y son charlas evangelísticas con temas, con una temática que sea cautivadora para la gente, ¿no es cierto? Tenemos 7 domingos donde tendremos las charlas acá, los domingos regularmente a las 11 de la mañana. Tendremos también los grupos en casa o el trabajo individual de discipulado al cual nos vamos a comprometer. Vamos a entrar a nuestra hojita de identificados. ¿Todavía no? Todos tienen la hojita, ¿verdad? Sí. Muy bien.
Aquí yo estoy planteándoles una pregunta. ¿Cómo podemos identificar a los discípulos? ¿Verdad? ¿Me siguen? Ahí estamos. Muy bien. Ahora, yo pensaba en esta pregunta de una manera sugestiva, ¿no es cierto? Porque al inicio estaba pensando yo en los nuevos creyentes y en cómo nosotros vamos a compartir el Evangelio con los nuevos creyentes, ¿no es cierto? Y no en las personas que ya somos seguidores de Jesús, ¿no? Sin embargo, luego pensé que esta también es una pregunta confrontativa. Los que decimos que somos discípulos de Jesús, ¿realmente lo somos? Soy honesto. ¿Realmente lo somos? ¿Es ser un discípulo de Jesús meramente asistir a una reunión de fin de semana? ¿Es eso? Sí, pero no. ¿No es cierto? No es solamente eso. La comunión es importante, la adoración es importante, la celebración de lo que el Señor nos mandó a hacer, la Santa Cena, el bautismo, son cosas importantes, pero no es suficiente. Porque Dios no nos llamó a una vida pasiva junto a Él. Y cuando hacemos esto cada fin de semana, hay apenas unas pocas personas, el equipo de alabanza, el equipo de anfitriones, el equipo de multimedia, que están activos sirviendo al Señor. Pero digamos que el 90% de ustedes, ¿qué están haciendo? Están ahí sentados. ¿Dios nos llamó a estar ahí sentados? No. O sea, un rato sí, pero no. Entonces, después de haber revisado en estos 4 domingos la Gran Comisión, yo pienso que la respuesta es clara. Si no estamos haciendo discípulos de Jesús a otras personas, realmente no somos sus discípulos. Y esto puede ser chocante. En Juan 14:15 dice: ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. En otras palabras, la evidencia de que amamos al Señor no es solamente cantar, alzar nuestras manos y decirle: Señor, te amamos con todo el corazón, y ya, luego vamos y vivimos nuestra vida. Y digo solamente porque, repito, la adoración es importante, muy importante, pero nuestro llamado va más allá de eso. Entonces, ¿cómo podemos identificar los discípulos de Jesús? El primer paso es la oración. Orar por los discípulos. Pueden llenar el espacio en blanco ahí. Orar por los discípulos. Ese es el primer gran paso que nosotros encontramos en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y yo creo, espero que a estas alturas de su vida cristiana tenga que convencerlos de que la oración es vital para un creyente. Espero no tener que hacer esto nunca ya. O sea, si eres un nuevo creyente, tendría que estudiar esto contigo, con la palabra de Dios, pero a todos los que veo acá, no creo que tenga que convencerlos de esto. Sabemos por la palabra de Dios que nosotros no podemos torcer el brazo del Señor a través de la oración. ¿Cuál es el propósito de la oración? Es todo lo contrario. El propósito de la oración es someternos a la voluntad de Dios. El propósito de la oración es someternos a su buena voluntad. Es entender su buena voluntad, es conocer su buena voluntad, es someter nuestro egoísmo, someter nuestra tendencia hacia el pecado. La oración nos ayuda en esta dinámica. Por supuesto que podemos pedir muchas cosas al Señor, pero eso es apenas una pequeña parte, yo diría una muy pequeña parte de lo que es la oración. La mayor parte de la oración, el grueso de la oración, es entender a Dios, es conocer a Dios, es entender su voluntad para nuestras vidas, es como Él nos revela, nos muestra muchas cosas de nosotros. Bueno, la oración es un mundo maravilloso, que es un regalo que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? A mí me gusta muchísimo cómo Tim Keller describe a la oración.
Él dice, la oración es el medio, la herramienta que Dios nos ha dado para bajar lo que tenemos aquí al corazón. Yo pensaba en esto mucho y he hablado mucho de esto con muchas personas, porque el problema de muchos cristianos es que sabemos mucho de la Biblia. Yo hablo con muchos cristianos y saben mucho de la Biblia, han estudiado muchos cursos de la Biblia, han leído la Biblia muchas veces, pero ese conocimiento que está en su cabeza no ha bajado a su corazón. Entonces no hay una vivencia en la experiencia de Dios. Y la forma de bajar todo ese conocimiento que tienes en la cabeza, que tengo yo en mi cabeza, ¿cuál es? La oración. Es la oración. El conocimiento, dice el apóstol Pablo, seca nuestros corazones. Seca, ¿no? Hay gente que sabe mucho, pero está seca espiritualmente. Y es que Dios no nos llama a saber, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Alguien me contaba una vez que yo me encontré con un joven, ¿no es cierto?, allá afuera de la iglesia, y digo, ¿quieres entrar al culto, a la celebración? Dice, no, yo no quiero entrar, me dice. Ya, dice, mis padres son cristianos, dice, a esta altura de mi vida, no sé, he escuchado decenas de sermones. Ya, mis papás me llevan a la iglesia desde que era chiquito, y he escuchado cientos de sermones. Y decía él, y él mismo que era como un chiste, ¿no es cierto?, entre broma y en serio, y él mismo dice, quizá lo que me falta ahorita es empezar a poner en práctica, dice, todas esas cosas que he aprendido. Y eso es lo que hace la oración, ¿no es cierto? El justo Job dijo al final de su dura prueba, en Job 42:5, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Y estamos hablando de Job, de quien en la conversación que tuvo esta con Satanás, Satanás le dijo, oye, yo no he visto una persona más justa que Job, una persona tan entregada a ti, una persona impecable. Y al final de su prueba, Job dice, oigan, creo que yo había escuchado de Dios, me habían contado de este Dios, yo pensaba que conocía a Dios, pero realmente no lo conocía. Mas ahora realmente he llegado a conocer a Dios. Bueno, a veces Dios usa el dolor para eso. Generalmente las pruebas son lo que nos sirve para eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar, ¿cierto? El desafío Transformados, vamos a orar por las personas que no conocen a Dios. Vamos a orar por los discípulos de Jesús, ¿no es cierto? En primer lugar, pueden llenar eso en sus hojitas. Orar por los nuevos discípulos. Orar por los nuevos discípulos. Ahí en Lucas 6 encontramos el momento en que Jesús escoge a sus 12 discípulos. Lucas 6 del 12 al 16 dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales nombró apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ay, qué feo que te recuerden así, ¿no? Bueno, hay muchas formas de traicionar a Dios, ¿no? Porque a veces nos reímos de Judas, pero a veces nosotros tenemos nuestras formas de traicionar al Señor. Y yo diría, a propósito de la oración, no hay mucho que decir aquí, ¿no? Es decir, si Jesús se pasó toda la noche orando,
para escoger a sus discípulos, ¿cuánto creen que vamos a requerir nosotros? Por lo menos algunas semanas, ¿no? Algunas semanas. Y esto es hermoso, ¿no? Porque Jesús modela para nosotros cómo debemos hacer. Porque Jesús era Dios. ¿Él sabía con anticipación los 12? Sí y no. Digamos que no en su humanidad, sí en su deidad. Bueno, no nos vamos a meter en ese tema, pero lo que Jesús nos muestra aquí es que Él va de rodillas delante del Padre y les dice: Padre, ¿quiénes son? Muéstrame sus rostros, muéstrame sus nombres. Y eran personas con rostro y con nombre, y luego Él va y los señala y los invita, ¿no es cierto? Y claro, y Jesús, hay dos cosas que yo veo aquí. Una, Jesús escoge de entre un grupo de personas que ya lo seguían. Había un grupo que Él ya lo seguía. Este grupo ya lo conocía, este grupo ya tenía, digamos, vamos a llamarlo así, era del círculo de influencia de Jesús, ya tenían cierta relación, cierta cercanía con Él, ¿no es cierto? Y eso es justamente lo que vamos a hacer nosotros en este tiempo. Está bien que oremos por las personas en el Medio Oriente, en Turquía, y personas sin rostro que nosotros no conocemos, o quizás con rostro pero que están muy lejos de nosotros. Pero ahora yo quiero llevarlos a que estas personas por las que vamos a orar son personas de nuestro círculo, personas que nosotros ya conocemos, personas que están ahí alrededor nuestro, familiares, ¿no es cierto? Vecinos, amigos que están ahí, personas con las que nosotros podemos conversar en algún momento, ya tenemos algún tipo de relación con ellos. Y la segunda cosa que vemos aquí es que, lo que ya dije, hay nombres, 12 personas de carne y hueso con las que Jesús pasaría los próximos, ¿qué? 3 años de su vida. Y vamos a orar para que Dios nos ayude a identificar un grupo de personas de nuestro círculo de influencia. ¿Qué les parece el desafío? ¿Bien? Muy bien. Bueno, a mí no me gusta decir cuando el Señor puso esto en mi mente y mi corazón, porque suena como muy espiritual, no sé, me siento raro con eso. Quizás sea por mi formación. Pero en términos generales digo, si el Señor puso esto en mi mente, en mi corazón, no puede venir de mí. Entonces no me queda otra que decir, esto viene de Dios. Y desde que eso pasó, yo le dije al Señor, ¿quiénes son estas personas? Ponlas en mi mente, en mi corazón. Y entonces vinieron a mi mente 5 parejas. Una persona y su pareja que ya ha venido algún momento con nosotros es un amigo con el que yo jugaba tenis en el club. Y un día, después de jugar un partido de tenis, estábamos en el locker de varones. Para los que han venido conmigo al locker de varones, eso es, como decimos comúnmente, a calzón quitado, ¿no? Estábamos allí, todos los hombres, en el locker. Y estábamos en el turco, donde no se ve nada, y desnudos en alma y cuerpo. Y empezamos a hablar. Y por alguna razón, él me empieza a contar algo de un problema. Y yo le digo, primero no, yo estaba como en modo no me molestes, ¿no? Pero Dios me insistía en mi corazón, me decía, háblale de mí, que le hables de mí. Y entonces digo, bueno, mira, fulano de tal, digo, ¿has escuchado de Dios y todo? Y él me empieza a decir, sí, he escuchado de Dios. Y él es una persona y su pareja. Y luego hay 2 parejas con las que yo he estado trabajando, de esas parejas que uno dice, Señor, si tú no haces un milagro en estas parejas, definitivamente
humanamente no hay nada que hacer. Y yo ya les había dejado de ver, ¿no? Y en estas semanas me llama el uno y me dice, no te has perdido, porque no has sabido nada de ti. Yo necesito que hagamos lo que dijiste la otra vez. Yo necesito buscar de Dios. Yo necesito buscar de Dios. Cuando empezamos estas reuniones que me hablaste, ¿por qué no me has llamado? Pensamos que ya te habías olvidado de nosotros. Y yo te me estaba riendo, decía que el Señor tiene su sentido del humor, ¿no? Y la otra pareja, igual, ellos están en una crisis terrible, ¿no? Y dicen ellos, vemos que nuestra relación es un desastre, esto no tiene solución. Tú a los ratos has hablado de Dios, ¿crees que si buscamos de Dios esto tiene solución? Y yo le digo, no sé, no, mentira. Digo, claro, venga. Estas parejas tienen rostros, tienen nombres para mí y estamos orando por ellos. Hay 3 parejas así y 4 parejas. Y hay una pareja en particular que son nuestros vecinos por los que estamos orando. Estos vecinos dan a la habitación de mi hija y tiene un niño chiquito que chilla y no le dejan dormir a mi hija, ¿no? Y son muy amables y siempre, hola vecinos, ¿y cómo está el bebé? Y no sabemos cómo se llama. Y estamos orando por ellos. No, por los rusos vecinos no estamos orando. Que el Señor, esta vez entra en la categoría de ama a tu enemigo. ¿Sí? Y Dios va generando puentes, va generando momentos. Y el otro día estaba pensando, digo, estos vecinos son muy lindos, muy amables, son una pareja de venezolanos, son médicos, y en Navidad nos traen un presente, y siempre cuando nos topamos, él siempre... Ustedes me conocen, a veces yo no soy muy bueno para abrazar, pero él se acerca y me quiere abrazar. Espérate un ratito, solo somos vecinos. El Señor los va a tocar cuando no lo sé. El Señor va a crear un puente entre nosotros. Vamos a dar un paso nosotros en algún momento. Hay rostros, hay personas, hay momentos, situaciones imposibles que solo con oración serán transformadas. Amén. Amén. Vamos entonces a orar por ello. Ya les voy a decir cómo, ¿no? Después les voy a dar la hojita. Vamos a orar también pueden llenar ahí el espacio, por los viejos discípulos, ¿no? No porque sean viejos ustedes, ni yo tampoco, sino porque si ya tienes una semana de creer en Jesús, ya eres no. Vamos a orar. La palabra del Señor está llena de exhortación, de ánimo para que nosotros oremos entre nosotros. Antes de pasar a este punto, ¿alguna pregunta de los nuevos? ¿No? ¿No? ¿Ok? La palabra del Señor está llena de exhortación, de ánimo, inclusive de mandamientos para que oremos por la familia de Dios. En todas partes, oren los unos por los otros, etcétera, etcétera. Está lleno eso. La oración de Jesús por sus discípulos es seguramente la más conocida de las que se registraron, ¿no es cierto? Está aquí en Juan 17. Yo les quiero leer nada más algunos versículos y les animo a que lo lean en casa, es hermoso. En estos días hemos estado leyendo esta parte de la Biblia, la oración de Jesús, y si lo leen en la traducción del lenguaje actual, es hermosa. Nosotros ya estamos leyendo con mi hija se le iban las lágrimas y decía, no puedo ser que Jesús se muestre con tanta claridad. Dice así: Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo, siempre fueron tuyos, tú me los diste
y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos han aceptado el mensaje y saben que proviene de ti, y han creído que tú me enviaste. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, y la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Es una oración hermosa. Vemos a Jesús haciendo y modelando lo que nosotros debemos hacer. Bueno, Él está orando por sus discípulos y eso es lo que nosotros debemos hacer, orar los unos por los otros. Está orando no para que sean quitados del mundo, sino para que estén en el mundo. Y entonces eso me hacía pensar a mí, no perdamos nuestras relaciones. El Señor quiere que estemos en el mundo, ¿no? Por eso no nos vestimos diferente. Por eso no, cuando vamos a la gasolinera no le decimos al despachador, aleluya, póngame $20. No, ¿no es cierto? No hablamos raro tampoco. Queremos ser parte del mundo, pero al mismo tiempo queremos distinguirnos porque Jesús ora para que sean santificados. Vamos a orar por nuestros hermanos para que sean santificados. Vamos a orar entre nosotros para que no nos salgamos del mundo. La gente me dice, ¿puedo ir al bautismo de mi sobrino que me están invitando? Pero no quiero entrar a esa iglesia donde habita Satanás. Digo, no hables tonteras, le digo. Ven con tu familia, participa de sus eventos, va a sus cenas, va a sus fiestas, y ahí sé luz. Puedes apagar la grabación en esta parte. Somos parte del mundo, aunque no somos como el mundo, dijo Jesús. Pero nos ha llamado a ser parte de esa realidad. ¿Para qué? Para que seamos luz. No podemos ser luz. No se guarda en un cajón la luz. Se expone la luz. Y la oración es que Dios nos guarde del mal, del pecado, en medio de la vida. Vamos a orar por eso. ¿Amén? Amén. Muy bien, ¿no es cierto? Ahí en Hechos vemos cumplida esta oración en los discípulos del Señor. Ellos están orando a Dios para que les permita tener valor para hablar de su palabra. Hechos 4, 29 al 30 dice: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Amén. ¿Cuántos tienen miedo de hablar de Dios? Yo hablaba con una persona y esta persona me decía, es que yo tengo una persona muy cercana a mí, pero la verdad es que yo no le he hablado nunca del Señor. Yo estoy esperando que sea el momento. Digo, pero más allá de la prudencia, el momento, ¿cuál es? ¿Le has dicho que eres cristiano, que eres creyente? Porque finalmente de lo que estamos llenos nos va a brotar, ¿no es cierto? De lo que estamos llenos nos va a salir en nuestras palabras. En algún momento se nos va a salir un versículo de la Biblia, si estamos leyendo la Biblia, aunque no citemos Juan 3:23, no, pero se nos van a salir palabras de la Biblia, se nos van a salir palabras de consuelo, se nos va a salir una expresión en la que mencionamos a Dios, se nos va a salir Dios por los poros si estamos llenos de Dios, ¿no es cierto? Y entonces ese momento tiene que ser, pero no solamente, hablábamos con David de un amigo que decía, yo no sé si tenga que hablar
de Dios. No, yo solo con caminar con esa persona va a ser suficiente. Y yo le decía, no. Digo, si Jesús tuvo que hablar, ¿cuánto más nosotros? Tenemos que dar razón, tenemos que explicar por qué de nuestra conducta, de nuestra vida. Tenemos que hablar en algún momento. Ese es el llamado. Muchos citan a San Francisco, creo que es, si mi mente no me falla, que dice que yo voy a hablar de Dios y si es necesario usaré las palabras. Pero yo he leído esa cita y su contexto y todo, está totalmente descontextualizada. San Francisco no está diciendo que él no va a hablar nunca. Está apelando al buen testimonio en primer lugar y luego a sí usar las palabras que es necesario. Entonces vamos a orar para que nuestros hermanos tengan valor para hablar. Y no solo tengan valor, ¿qué dice el resto del texto? Dice, por esto extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Creemos en los dones del Señor? ¿Creemos en la sanidad del Señor? ¿Creemos en la revelación especial del Señor? ¿Creemos en los dones que están en Primera de Corintios, que están en Efesios, que están en Colosenses? ¿Creemos en la palabra de Dios? Entonces, oren por los enfermos. No me llamen a mí. Yo tengo mis propios enfermos. Oren ustedes. El Espíritu que está en mí está en ustedes. Oren por los enfermos. Que el Señor los use para traer sanidad al alma y al cuerpo. Amén. Hace años yo leí un libro que se llamaba Desatando la Iglesia, ¿no? Y justo hablaba de esto, ¿no? Que con esto que se ha profesionalizado el ministerio, entonces solo los pastores podemos orar, ¿no es cierto? Pero qué frustrante que es, Pastor Eduardo, ¿no es cierto? Cuando un creyente de la iglesia te llama y te dice, Pastor Eduardo, ¿puedes venir a mi casa porque hay una persona que quiere entregarse al Señor? Y Pastor Eduardo te pregunta y te dice, disculpa, ¿cuántos años tienes en la fe? Dice, ya son 15 años. He arado en el mar, dice el Pastor Eduardo. No sé qué mal trabajo hicimos. O sea, si después de 15 años tú no puedes llevar a una persona a los pies de Cristo, hemos hecho muy mal trabajo. Lleven a las personas a los pies de Cristo. Tengan ese gozo, tengan ese privilegio. Oren por los enfermos. Tengan ese gozo, déjense usar por el poder de Dios. Dejen que el Señor los use y que desate su poder en ustedes. Amén. 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 Vamos a orar entonces, así como oraron los apóstoles. Señor, extiende tu mano para que hayan sanidades, para que hayan prodigios. Y esas son señales. Nosotros sabemos que el Señor puede sanar el cuerpo. Mi papá tiene el don de sanidad, ¿no es cierto? Mi papá ha orado por enfermos de cáncer y se han sanado. Espero que no me pidan su número al final del culto, ¿no? Es otro día de he arado en el mar. Mi papá ha orado por personas que se han sido, como él hacía un ministerio en el campo, han sido mordidos por serpientes y han sido sanadas, pero por personas que han estado enfermos y han sido levantados. Mi papá oró por mí cuando yo era un niño y moría en fiebre y el Señor me sanó instantáneamente. Yo he visto la mano de Dios sanando el cuerpo. Sabemos que el problema más profundo del ser humano es su problema del pecado, pero también Dios está dispuesto a hacer milagros en nuestra realidad. Esa es la verdad del Señor. Pero no es el ministerio solamente de los pastores, es el ministerio que Dios ha dado a toda su iglesia. A toda su iglesia. Entonces, vamos a orar por eso. Vamos a orar por nuestros hermanos en la comunidad. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, quería darle la mayor fuerza a estos dos
primeros puntos. Y quiero pasar brevemente los dos siguientes. Número 2, identifica sus necesidades. Ojo, y no las necesidades que ellos creían tener, sino sus verdaderas necesidades. Y nada más quiero darles 4 ejemplos. En Juan 4, 1 al 42, hay una mujer aislada por su comunidad. ¿Recuerdan cuál es? La mujer samaritana. ¿Sí? Y esta mujer tenía un problema en sus relaciones, y este problema le había traído un problema social y religioso al mismo tiempo, y Jesús se encuentra con ella y le dice, dame agua. ¿Recuerdan la escena? Y Jesús le dice, yo tengo para ti que si bebes de esta agua, nunca más tendrás sed. Número 2, hay un leproso al cual nadie se hubiera acercado en Marcos 4 del 40 al 45. Esta enfermedad de la lepra no solamente era un aislamiento físico por la enfermedad, también era un aislamiento social, religioso, por lo que representaba. Entonces, las personas a nuestro alrededor están separadas, aisladas socialmente, porque tienen un problema relacional, porque tienen un problema sexual, o porque tienen un problema físico en su cuerpo, o porque han sido aislados por alguna manera, de alguna forma, ¿no es cierto? También en el tercer ejemplo tenemos hombres sin educación. En Hechos 4:13 está hablando de los discípulos que dice que no tenían preparación y quedaron asombrados. Ojo, y no es que ellos no tenían ninguna preparación, no tenían los estándares de preparación que cierto grupo pensaba que debían tener. Pero en términos generales, un judío era formado en las sinagogas y tenía una educación significativa, digamos así. Eran muy prolijos en eso. Pero hay un aislamiento social aquí. Hay una casta intelectual y unos plebeyos ahí, ¿no es cierto? Hay gente así en nuestro entorno. Jesús no desprecia a nadie. Pero ¿de dónde parte Jesús? Jesús parte de las necesidades que la gente... Esto cuando hacemos consejería se llama la necesidad sentida, y la otra, la de fondo, se llama la necesidad real. La necesidad sentida es, como su nombre lo indica, lo que le causa dolor, le llama la atención, lo que lo tiene desordenado. Pero Jesús empieza por la necesidad sentida para luego ir a la necesidad real. Ahí hay un cuarto ejemplo aquí. Es un hombre completamente rico que es despreciado también por su sociedad. Eso está en Mateo 9:9. Dice, al irse de allí, Jesús vino a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús, y Mateo se levantó y lo siguió. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Identificamos necesidades. Primero, oramos. Luego, ¿qué hacemos? Identificamos necesidades. Más adelante vamos a trabajar con un acercamiento para eso, ¿no es cierto? Con una pregunta muy sencilla, nada más diciéndole, ¿cómo puedo orar por ti? ¿No? Vamos a trabajar más adelante. Pero ahora pensemos. Yo pienso en mis vecinos, los venezolanos. ¿Qué necesidad tienen, no? Económica no es, ¿no? Tiene unos carrazos, motos, tiene un montón de recursos económicos al parecer. Podrían tener necesidad con su bebé, porque siempre están con el bebé, entonces de pronto si los ayudamos un ratito con el bebé, o pueden tener necesidad, como son extranjeros, de sentir una comunidad que los abrace, que los acepte. No lo sabemos todavía, pero tenemos que identificar una necesidad. Bueno, de mis otras parejas sí sé cuáles son sus necesidades, pero esas necesidades que ellos tienen han sido el nexo para llegar con ellos a Dios. Yo he puesto delante de Dios mis terapias psicológicas y todos ellos han sido mis pacientes en mis terapias, y entonces voy trabajando con ellos y voy enganchándolos para el Señor a través de esa herramienta. Entonces vamos identificando las necesidades,
Porque partimos de la necesidad sentida, repito, ¿para llegar a dónde? A la necesidad real. ¿Y cuál es su necesidad real? Dios. Es Dios. Todos necesitamos a Dios desesperadamente. Pero el Señor Jesús nos muestra este camino, ¿no es cierto? La necesidad sentida y luego la necesidad real. ¿Ya? Y finalmente dice aquí, no cambies lo que haces, cambia cómo te ves. En la mayoría de los casos, Dios nos va a mantener en nuestros trabajos. La mayor parte del tiempo quizás vivamos en el mismo lugar o alguno que otro cambio. Eso pasa en la mayoría de los casos. Entonces, Dios, hay unos pocos casos, como Ted, Tiziano, ¿no es cierto? Quizá Pablo, Jennifer, que Dios los mueve a otro lugar, ¿no es cierto? Pero la mayoría de nosotros vivimos en nuestra ciudad, vivimos en nuestro país, tenemos nuestros trabajos. Entonces Dios no quiere que tú renuncies a tu trabajo y que te vayas al África. Eso va a pasar en muy pocas ocasiones. La mayoría de nosotros, la mayoría de la iglesia, seguimos acá, seguimos en nuestra vida, con nuestras familias, con nuestros trabajos. Entonces, pero Dios no quiere que veamos esto por separado, con una visión dicotómica de la vida, sino que en nuestros trabajos seguimos siendo, mejor dicho, somos lo que Dios nos ha llamado a ser. Entonces, acá el apóstol Pablo, en 2 Corintios 5:2 dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios nos exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilie con Dios. Pablo nos da una figura, él dice, somos embajadores. ¿Un embajador quién es? Es un representante de otro país en otro país, de un país en otro país. Pero su rol es representar al país de origen. Tenemos, ¿no es cierto?, a propósito de la crisis que vivimos con la Embajada de México, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene tantas repercusiones? Porque claro, se considera que la Embajada de México es territorio mexicano. Entonces el hecho de que, más allá de nuestros criterios, si estuvo bien o si estuvo mal, el hecho de que nosotros, que nuestra fuerza pública del orden haya entrado a ese lugar, es considerado literalmente la invasión de un país y todo lo que eso significa. Y el embajador de México es un representante de ese país. Wow, uno dice, esto tiene peso, ¿no? Pero bueno, hicimos lo que hicimos, ¿no? Más allá de eso, bueno, nuestro gobierno es el del reino de los cielos. Y nuestro rey, nuestro gobernador, es el Señor Jesucristo. Y ustedes, mis queridos amigos, no son ciudadanos de este mundo. ¿Sabían eso? Ustedes no son ciudadanos de este mundo. Ustedes son embajadores del reino de Dios. Representan al Señor Jesús. Y su rey y su gobernante los ha puesto ahí en la casa donde ustedes viven. Ahí en el trabajo donde ustedes trabajan. Para que lo representen a Él. Para que hagan los negocios de Él. Y para que hagan la gestión que Él los votó a hacer. Pensar en eso. A veces como que nos arraigamos más de la cuenta, ¿no? Eso somos nosotros, embajadores. Ahí en tu trabajo eres un embajador. En tu casa, en tu familia, eres un embajador de Cristo. En el lugar donde estás, no tienes que cambiar donde estás, tienes que cambiar cómo te ves. Embajador del Señor. El apóstol Pablo también en 1 Corintios 9:22 dice, a todos
me he hecho de todo para que de todos modos salgan unos. ¿Qué les parece? Qué hermoso es el corazón de Pablo, ¿no? Entonces, el otro día yo me inscribí y todavía no he ido, ¿no? Pero me inscribí hay un grupo de WhatsApp de los que juegan tenis en tercera categoría que yo juego aquí en ILB. Entonces yo estaba pensando, digo, bueno, ahí puedo hacer algunos contactos. Y claro, bueno, a ver, enfermedad y todos sanos. Y digo, y el Señor nos llama a estar así. Estamos en misión constantemente. Porque pensamos y creemos que hay gente que necesita a ellos. Y yo soy el embajador del Señor.